El maestro Patricio Morelos, de la encuestadora Poligrama, está en cabina y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Emanuel, gracias por el espacio. Interesante siempre platicar y sobre todo encuestas que le gusta mucho a la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre todo a los políticos y a los gobernantes. A la gente, a los políticos, creo que a todos los interesados en la política. Poligrama es una encuestadora que se ubica en Nuevo León. Efectivamente, somos una casa encuestadora. Estamos en Monterrey haciendo estudios en todo el país. Hacen estudios en todo el país. ¿Y quién les financia? Porque es, digamos, un punto de partida para ir entendiendo el trabajo que ustedes hacen. Bueno, a ver, yo creo que habría que dividirlo en dos partes, ¿no? Por un lado, trabajamos para gobiernos, para partidos políticos. Aquí en Tabasco no trabajamos para nadie. Sin embargo, realizamos estudios públicos, pues para que la gente en todo el país esté enterada de la aprobación del presidente, de los gobernadores, de alcaldes y de los principales actores políticos. Tú eres profesor del TEC de Monterrey y tengo entendido que tus socios en esta casa encuestadora también son profesores del TEC. Efectivamente, creo que de ahí viene el compromiso con la verdad, con la información, pues porque estamos muy metidos en el tema académico. Esto lo hacen para tener una percepción de lo que está ocurriendo y cómo está percibiendo la gente a sus gobernantes y sus decisiones de gobierno. Yo creo que hay algo que es que los políticos confunden su realidad personal con la realidad colectiva. Los políticos piensan que la gente desayuna, come y cena política. Y los estudios nos permiten ver, bueno, de verdad te conocen, de verdad te quieren, de verdad están aprobando tu trabajo. Entonces ese es el gran valor que yo le veo a las encuestas, que los políticos entiendan qué es lo que piensa la gente. ¿Qué tipo de encuestas hacen ustedes? Bueno, hacemos estudios cuantitativos y cualitativos en encuestas, evaluar gobiernos, evaluar gabinetes, evaluar personajes, evaluar programas y por supuesto en campañas que creo que son las más interesantes muchas veces, pues ver quién va a ganar y quién va a perder, pero también hacemos muchos estudios cualitativos para entender los cómo, los qué es lo que piensa la gente más allá de los números. El método es fundamental en una encuesta porque es lo que te puede dar certeza de qué tan apegada a la realidad o no pueda estar. ¿Cuál es el método que ustedes usan? Efectivamente, nosotros hacemos dos tipos de encuestas, las encuestas de campo, las históricas, las tradicionales, salir a la calle, encuestar a la gente casa por casa. Nosotros encuestamos casa por casa y quien lo hace en puntos de afluencia, es un poco más sencillo, pero nosotros intentamos pues ser lo más certeros posible. Pero ahora, con el desarrollo de la tecnología, llegan las encuestas telefónicas, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, las cuales han funcionado bastante bien y nos han dado buenos resultados en los últimos 3 o 4 procesos electorales. Las 8 de la mañana con 36 minutos. Las encuestas telefónicas las han señalado que solo le pega un segmento de la población, pero que, por ejemplo, en comunidades donde se tiene problemas con la cobertura de la telefonía o que simplemente la población carece de un teléfono celular, queda a un lado y no logran recoger también el sentimiento de esta población, que muchas veces puede ser la mayoría de la población. Sí, efectivamente. Mira, hay muchas empresas que hacen encuestas telefónicas a teléfonos fijos, porque digamos son las bases de datos pues que están más a la mano de las empresas. Esto es bueno porque te da una película, sin embargo, pues ya cuánta gente tiene teléfono fijo, teléfono de casa. En el caso del teléfono móvil, lo que hemos visto es que a lo largo del país prácticamente es un método de comunicación. Efectivamente hay algunas comunidades donde no hay teléfonos celulares, sin embargo te diría que gran parte del país, gran parte de los ciudadanos ya cuentan con un teléfono celular. 8 de la mañana, 37 minutos, estamos platicando con el maestro Patricio Morelos de la encuestadora Poligrama. Se ha dicho mucho que el que paga manda en una encuesta, ¿es así? Pues ahora sí que depende de la reputación de la empresa, depende si únicamente lo ve como negocio o si quiere construir un legado, una reputación a lo largo de los años. Ustedes, cuando se les acerca un cliente porque prestan un servicio y les dice, quiero que hagan una encuesta para tal lugar, pero quiero que salga así, ¿la aceptan? Mira, nosotros decimos no mentir, no robar, no traicionar al cliente, adaptando un poquito la frase del presidente, y es,
hay encuestas de posicionamiento, hay encuestas para toma de decisiones. Yo te diría, nosotros estamos estrictamente en la de toma de decisiones. Te lo digo con la confianza. Hace un par de días un gobernador me dijo, oye, ¿cómo le hago para salir bien en tu ranking? Pues a trabajar, mi amigo, ¿no? Póngase a trabajar. ¿Por qué? Porque, a ver, yo tengo 27 años y a mí me gustaría que a los 50, 60 años digan la encuestadora referencia en México que dice la verdad, que acierta en los resultados es Poligrama y no, bueno, cobrar algunos millones en estos procesos, pero que al paso de los años digan, pues ya no lo contrates. El descrédito total, porque luego los resultados no se reflejan en la realidad, y lo hemos visto aquí en Tabasco 1000 veces, ¿no? Que incluso medios de comunicación contratan encuestadoras y al final resulta total y absolutamente contrario a la realidad, digo, de risa, y lo siguen haciendo. Sí, al final le quieren decir al político pues lo que quiere ver o lo que quiere escuchar, ¿no? Y los políticos también, cada uno traen su propio juego y sacan sus propias encuestas. Fíjate que es curioso porque yo creo que los políticos piensan que por aparecer en primer lugar en una encuesta, toda la población va a ir a decir, bueno, déjame ir a votar por el candidato ganador, ¿no? Y hasta eso es un absurdo porque llega un proceso electoral, la encuestadora A dice va a ganar el candidato verde, la encuestadora B va a ganar el candidato azul y la encuestadora C va a ganar el candidato guinda. ¿A qué encuestadora le hago caso, no? Ese es un tema. La credibilidad de las encuestas. Yo te decía hace un momento y ayer que platicábamos que yo en relación a las encuestas, con mucha reserva, por todo lo que he visto, las han mal usado, mal utilizado y se han excedido en ello. Incluso los propios protagonistas, llámense gobiernos o llámense candidatos o llámense partidos, porque todo mundo trae la suya y en las suyas van ganando o van arriba o van en primer lugar, y entonces, bueno, pues hace que uno tenga reservas, que las volteemos a ver con todo el cuidado del mundo. Mira, cuando me dicen es que las encuestas no sirven, yo digo, no me echen la culpa a mí, échenle la culpa a los estadísticos que hace muchísimos años generaron el método. Claro que funcionan. A ver, que puede haber escenarios ocultos, que puede haber fenómenos como el de Donald Trump en Estados Unidos, donde la gente no quería expresar su afinidad por Donald Trump, es cierto, pero la gran mayoría de las veces, si tienes rigidez, si sigues un método, si cumples, si tienes el compromiso con la verdad, yo te puedo asegurar que los resultados van a ser muy cercanos a los que veamos. Las 8 de la mañana con 40 minutos, el tema de las encuestas que genera incluso conflictos muy fuertes al interior de los partidos, porque ahora los han decidido como métodos para seleccionar a sus candidatos y los mismos aspirantes no la creen o dicen traigo mi encuesta y voy en primer lugar. Hay todo un tema. Morena se enfrentará, por ejemplo, a ello para definir a su candidato presidencial, y así ha definido a sus candidatos al gobierno y ha generado conflicto al interior, hasta amenazas de me voy, les voy a hacer un daño, sin mí no ganan. Escuchamos a Monreal hace poco decir algo así. Entonces, bueno, pues es todo un tema de las encuestas que, bueno, pues uno piensa, al final es un negocio, una casa encuestadora es un negocio. Sí, efectivamente es un negocio en el cual tú le provees de información a partidos, aspirantes, a gobernantes para que tomen las mejores decisiones. Pero también puede ser un negocio para otras empresas de pues posicionar al candidato que los contrata. Insisto, hay encuestas de toma de decisión y encuestas de posicionamiento, que cada vez hay más de posicionamiento, por supuesto. Sin embargo, pues nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo por acertar, por entregar buenos resultados, pues para que el día de mañana nos sigan contratando. Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a la pausa. ¿Te parece, Patricio, al volver, que nos compartas algunos de los sondeos que han hecho recientemente, no solamente en el contexto nacional, sino también han hecho estos sondeos en Tabasco? A ver qué resulta y a ver qué les parece. Vamos a la pausa. ¿Cuáles son los sondeos más recientes que ha realizado la encuestadora Poligrama de Nuevo León, de Monterrey? Bueno, aquí está Patricio Morelos, uno de sus socios, que nos va a compartir información. Vamos a que nos digas qué has medido y pues ver los números. Mira, hicimos un estudio bastante amplio donde medimos, digamos, lo dividimos en tres partes. Primero, los principales figuras de Morena, el presidente López Obrador, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación y el gobernador Carlos Merino. De ahí nos fuimos a las principales figuras de Morena a nivel estatal, a nivel nacional,
y revisar también a las figuras de la oposición, ¿no? Antes de que nos des números, Patricio, yo creo importante referir, ¿alguien les contrató para este sondeo? Nadie. Fue un estudio que nosotros generamos, informativo, pues para poder exponérselo a ustedes. Bien, ¿y cuál es el número de encuestados que ustedes, las encuestas que realizaron? Hicimos 500 encuestas a nivel estatal, lo que nos da un margen de error de más o menos 4.38. 500 encuestas, ¿es poco, mucho, es suficiente? Pues mira, yo cuando me preguntan cómo con 1000 encuestas, cómo con 500 encuestas, es suficiente porque el método estadístico así nos lo dice. Tiene representatividad, se cubre hombres, mujeres, adultos mayores, adultos, jóvenes, y a cómo está distribuida por las zonas de la población. Bien, entonces, adelante. Mira, un poco de contexto. Hicimos hace unos meses un ranking del presidente López Obrador. Encuestamos en todos los estados del país para ver cómo estaba en el contexto de la revocación de mandato. Su aprobación nacional es del 66.72%, una aprobación bastante alta considerando pues, que ya lleva 3 años en el gobierno, ¿no? Sin embargo, Tabasco es el estado donde mejor calificado está, es natural, es su estado. ¿Cuál es la aprobación del presidente López Obrador? De aproximadamente el 87%. En Tabasco, 87%. ¿Qué quiero decir? Prácticamente 9 de cada 10 tabasqueños aprueban al presidente López Obrador. Es un dato interesante considerando que el último lugar, que es Querétaro, tiene 45%, que tampoco es una cifra nada despreciable, siendo el estado donde estás peor calificado. Y sobre todo, Patricio, que es un estado bastión panista, ¿no? Por muchos años el PAN ha estado ahí. Y que el presidente tenga el 45% de aprobación, como tú dices, nada mal. Nada mal, y eso es lo que le da este 66.72% de aprobación nacional. Seguido del presidente, evaluamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que ahorita podremos platicar un poquito más sobre él, una figura que ha tomado una relevancia nacional bastante importante, que tiene en Tabasco un 60% de aprobación. Me podrán decir, ¿es mucho o es poco? Quizás si lo contrastamos con la aprobación del presidente López Obrador, diríamos es menor. Nosotros hemos evaluado a los gobernadores a lo largo del país y nos damos cuenta que en el caso de Morena el presidente López Obrador está muy por encima de sus gobernadores y que en el caso específico de Adán, que ya salió de la gubernatura, la diferencia no es tan amplia versus otros estados gobernados por Morena. Ahora, lo que se ha dicho siempre es el fenómeno López Obrador. Tú con estos estudios, con estos sondeos lo confirmas. Es un fenómeno el presidente. Sí, efectivamente, Morena está completamente vinculado al presidente López Obrador y yo lo digo recurrentemente, es un aviso para la gente de Morena de que no se confundan. Efectivamente podrán construir su liderazgo, pero el principal voto de Morena es del presidente López Obrador. Es por el presidente López Obrador, ¿no? Es correcto. Y lo vimos en la revocación de mandato, ¿no? El presidente sacando más votos que candidatos de Morena en elecciones pasadas. Sí, fue impresionante esa parte. Entonces, los gobernadores de Morena están calificados muy por debajo del presidente. Algunos más que otros, por supuesto. Por ejemplo, el gobernador Carlos Merino tiene un 50% de aprobación. ¿Qué hemos visto en el caso de Tabasco del gobernador? Es un gobernador nuevo, es un gobernador que ahora le toca a él tener los focos de atención, posicionarse, ejercer su liderazgo. Entonces va a valer la pena porque es muy pronto para evaluar al actual gobernador, ¿no? Quizás en un mes, 2 o 3 meses volverlo a medir para una vez que no esté, tiene ni un año. Efectivamente, ya que esté más posicionado en la silla, pues poder ver ahora sí cómo se ha elevado su nivel de tanto de conocimiento como de popularidad. Me decías que Adán Augusto en la evaluación que ustedes hicieron salió ¿con cuánto? Con 60%. En Tabasco. En Tabasco. ¿Como secretario de Gobernación o como gobernador? Como secretario de Gobernación. Bien, ¿cómo entenderlo cuando es el gobernador que sale? Yo diría que es un fenómeno nuevo, y ahora ya se le ve como un presidenciable. Precisamente ayer sacamos una encuesta que le hicimos pública también, donde medimos 3 escenarios: la interna de Morena, la interna de la Alianza PAN-PRI-PRD y la interna de Movimiento Ciudadano. Yo decía hace unos días en un análisis que Adán Augusto no es ni cerca tan conocido ni tan popular como Marcelo Ebrard ni Claudia Sheinbaum. Y es natural.
tanto Claudia como Marcelo tienen muchos años apareciendo en medios de comunicación, en redes sociales. Bueno, Marcelo fue jefe de gobierno de la Ciudad de México con toda la proyección y bueno, Claudia lo es ahora y tiene pues todos los reflectores todos los días, lo que ello implica. Y Adán Augusto apenas llega a la Secretaría de Gobernación, esto es en una posición nacional. Desde el 2012, Marcelo busca la presidencia. Se ha dicho que es el candidato natural a relevar al presidente desde entonces. En el caso de Claudia, se ha dicho que es la favorita en los primeros 3 años. Sin embargo, de meses a otros, surge un hombre, Adán Augusto López, quizás un personaje que fuera de Tabasco, fuera de la zona sur, no era tan conocido, pero que hoy lo ponemos en las encuestas y quien ya el presidente habla bien de él en reuniones con diputados y que esos diputados dicen presidente, presidente al terminar la reunión y que cuando lo medimos nos damos cuenta que está aproximadamente 10 puntos de Marcelo Ebrard, que es quien encabeza los careos de Morena. Ahora, me llama la atención, mencionas a 3 y no dices Ricardo Monreal. También lo encuestamos, está por debajo de Adán Augusto López, tiene un 6, te lo platico, Marcelo. A ver, vamos a ver entonces los números de este sondeo. Marcelo Ebrard tiene 22.08%, Claudia Sheinbaum 18.11%, Adán Augusto López 11.68% y Ricardo Monreal 6.79%. Otro 14.92 y no sabe 26.42. ¿Qué quiero decir? Adán Augusto en muy poco tiempo como secretario de Gobernación está a 10 puntos de un personaje que tiene 10, 12, 15 años buscando la presidencia de México. ¿Y a qué lo atribuyes? A los esfuerzos del presidente López Obrador por posicionarlo. Lo hemos visto en la reforma eléctrica, visitar el país, visitar gobernadores, dar conferencias de prensa. Cada vez tiene un posicionamiento más elevado. Quizás sus redes sociales no son todavía las más fuertes. Quizás no tiene la cobertura aún de Claudia o de Marcelo. Sin embargo, es un personaje que ha ido creciendo y que se ve que el presidente lo impulsa. Ahora, ¿cuál es la pregunta que hicieron para tenerlo también claro en este sentido? A población abierta, no a simpatizantes de Morena. ¿Quién les gustaría que fuera el candidato de Morena a la presidencia de la República? Tal cual, abierto. Directo. Y les dimos estas 4 opciones: Marcelo, Claudia, Adán, Ricardo, otro y no sabe. Ahora, interesante que Ricardo, también un personaje con mucha exposición, que ya fue gobernador y que ha ocupado posiciones en el legislativo en reiteradas ocasiones, esté por debajo del secretario de Gobernación, que recién se integra a la esfera nacional. ¿Por qué no hablo tanto de Ricardo? Porque si bien él ha expresado su intención de competir, incluso él se encarta solito. En muchas encuestas ya lo ponen como el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, pero pues nos hemos ido dando cuenta que desde Morena Nacional no tiene el apoyo, que el mismo presidente no lo incluye en estos careos. Ni lo menciona. En estos nombres que da de vez en cuando en conferencias de prensa. Habla de 3. Dice en general que tiene muchos pitchers y catchers y no sé qué, pero cuando da nombres solo menciona a 3 en particular, que son los que has mencionado tú. Y hace meses eran 2. Es decir, ya el par lo hicimos tercia. Habrá que ver en los próximos meses cómo van avanzando pues cada uno de estos personajes, que hay que decirlo, todos hacen sus esfuerzos pues para ir creciendo en popularidad. Y si se integra alguno más a la lista, que todavía podría ocurrir. Por supuesto, algunos hablan, por ejemplo, de Tatiana Cloutier desde hace algunos años, de Rocío Nale. Sin embargo, pues hoy habría que hablar de estos 4 personajes. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. El caso de Adán Augusto merece mucho la pena revisar por su estilo. A diferencia de los demás, Adán Augusto no publica nada en redes sociales. Creo que su último tuit publicado fue cuando el sismo. Imagínate tú, recién asumió la Secretaría de Gobernación y publica. Evidentemente no está subiendo fotos de sus reuniones ni de sus eventos, pero todo lo genera la gente con quienes se reúnen, que son los encargados de... Tiene un método muy en particular, no está yendo a eventos, inauguraciones y demás, a como lo hacen todos los demás. Yo veo ahí un contraste en los estilos y a pesar de ello ha podido subir. Entonces quiere decir que no necesariamente todo lo que estés manejando en redes te va a redituar. Hoy parece que es la foto obligada, ¿no? Todas las figuras de Morena, diputados, senadores en los estados se toman la foto con Adán, la publican con orgullo, pues porque algo están viendo, ¿no? Algo están viendo y pues nadie se quiere quedar fuera. Hay un dato: en campañas regularmente uno elige al candidato o a la candidata más competitiva.
al que te asegura la victoria. Sin embargo, hoy en el contexto de México vemos que Morena como marca está por encima de las demás, lo que le permite al día de hoy quizás no elegir al candidato o a la candidata más competitiva, sino en el caso del presidente López Obrador, pues quién te asegura tu continuidad, quién te es más leal y pues quién te seguiría acompañando con el paso de los años. Como lo ha dicho el presidente, ¿ustedes lo ven? Esto es, ¿no hay oposición? Pues mira, en el caso de Tabasco quisimos hacer algunas mediciones, te lo comparto. A ver, venga. Donde la idea era ver cómo está la oposición. ¿Por qué? Porque si yo analizo y veo que el presidente López Obrador tiene 87 de popularidad, vemos a un secretario de Gobernación tabasqueño cada vez más sólido, pues hay que ver, bueno, va a estar competida la elección en Tabasco en el 2024, ¿qué va a haber? Entonces medimos a diferentes personajes, ¿no? Por ejemplo, por el PRI medimos a Soraya Pérez, por el PRD a Juan Manuel Fósil, por Movimiento Ciudadano a Gerardo Gaudiano y del Partido Verde a Federico Madrazo. Más allá de ponernos a analizar uno a uno los personajes. Perdón, Patricio, ¿cómo seleccionas a estos personajes? O sea, ¿por qué cada uno? Mira, cuando hicimos la lista de los personajes de oposición en Tabasco, pues vimos 20 nombres, ¿no? Lo cual nos obligaría a hacer un estudio muchísimo más amplio. ¿Qué quisimos hacer? Hacer un primer estudio a partir de personajes que desde nuestra perspectiva estaban bien posicionados, al menos en medios de comunicación en lo digital. Próximamente haremos nuevas mediciones donde podamos medir, por ejemplo, a Yolanda Osuna, a Rosalinda López, a los diferentes personajes tanto de Morena como de la oposición, a los Granier, pues para ver, ok, ya medimos a unos, ahora midamos a otros para ver qué diferencias hay unos con otros. Pero te diría que ese fue el método de selección. Bien. En el caso de esta gran mayoría de personajes, yo creo que el dato más interesante, más allá de ver qué tan bien o mal evaluados están, es su nivel de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué preguntaron? ¿Qué opinión tiene sobre? Dábamos el nombre de la persona y damos diferentes opciones. Excelente, bueno, malo o pésimo, y no la conoce. Porque en una pregunta logramos descubrir tu nivel de conocimiento y tu calidad de opinión. En el caso de Soraya Pérez, por ejemplo, del PRI, nos damos cuenta que no la conoce el 78.38% de la gente. Es decir, ese es el dato más revelador. Y quizás el resultado es, pues se tiene que conocer más gente. Y está en una exposición sistemática en sus redes, es muy participativa, sube todo, sus reuniones, hasta cuando va a correr, en fin, todo, absolutamente todo, y va a todas las entrevistas habidas y por haber. Y a pesar de ello, ese es el nivel de conocimiento. Mira, hay algo que yo le comento mucho a políticos del PRI cuando tengo alguna oportunidad de conversar, y es algo que cometen ellos, que yo creo que es un error en redes sociales, es que generan un escenario de estoy muy bien posicionado, sin embargo somos nosotros los que lo construimos. Por ejemplo, tú ves los likes y muchas veces pues son el movimiento territorial del PRI, los jóvenes su del mismo PRI. Equipo, sus mismos colaboradores. Efectivamente, y podremos tener 200 likes, sin embargo, ¿quiénes son esos likes? ¿Son los mismos que ya nos conocen o es gente que me está conociendo? ¿Esto es engañan ellos mismos? ¿O quieren engañar? ¿O quieren mostrar una realidad que no existe? Pues yo te diría que la percepción no es mala, sin embargo, no te la creas. Es decir, está bien construir pues una idea de que nos vamos posicionando, sin embargo, sí hagamos un esfuerzo para que nos conozca más gente. En el caso de Soraya es un caso interesante porque tiene muchísima experiencia en puestos de administración pública, gobierno federal, y muchas veces los políticos de oficina piensan que eso es lo que les da un posicionamiento y un conocimiento nacional. Te pongo el caso de José Antonio Meade. Mucha gente decía, oye, es que tiene toda la experiencia del mundo en gobierno. Bueno, sí, eso un gran cuadro. Eso no se traduce en ser un gran candidato o en ser un gran líder social para la gente. ¿Tener la popularidad o lo que la gente está buscando y esperando? Por ejemplo, en el caso de Juan Manuel Fósil. ¿Qué te parece si el caso de Fósil me lo cuentas después de la pausa? Porque además ahí hay un tema. El PRD ha dicho, nuestro gallo es Fósil. Y es al que propondremos a la alianza, porque bueno, ya lo ha aclarado Peralta Grapín, con el PAN y también con el PRI. Entonces, bueno, el caso de Fósil yo creo que merece la pena también revisarlo con lupa. Ahora, después de la pausa. Los números de Juan Manuel Fósil en este sondeo que la encuestadora Poligrama ha realizado. Patricio Morelos, uno de los socios, está aquí
Y bueno, de esta casa encuestadora nos los está compartiendo. Hablemos de Fósil. Mira, en el caso de Juan Manuel Fósil, de igual manera, el dato más relevante es su nivel de conocimiento. El 71.27% de la gente no lo conoce. No te lo puedo creer. Dirigente del PRD, diputado local, senador de la República, el grupo más poderoso en el PRD por mucho tiempo, que ha caminado los municipios y la gente no lo conoce, no lo puedo creer. Yo te diría varias cosas. La primera, y hablo por él y por algunos otros, podemos tener trayectoria en el legislativo. ¿Cuántas veces hemos sido plurinominales y cuántas veces hemos sido elegidos por la gente? 2, ya estamos en los puestos legislativos. La gente está pendiente del Congreso, ve las iniciativas, las asistencias, los exhortos, los puntos de acuerdo. Están pendientes del Senado. Cuando van al Senado regresan al Estado, hacen eventos. Cuando hacen eventos son de partidos políticos. Tiene rueda de prensa todos los lunes. En fin, con mucha participación, va a las comunidades. Yo le preguntaría a la gente quizás despolitizada que nos esté escuchando, ¿cuántas conferencias de prensa ven de políticos? Y lo digo no en el caso de Fósil, porque se lo repito a políticos en todo el país. No confundamos la realidad personal con la realidad colectiva. Los eventos políticos están bien para convencer a políticos, pero hay toda una cantidad de gente que no le importa la política, que está pensando en su familia, que está pensando en ver una serie, una película, en conseguir trabajo, en comprar ropa. A esa es a la gente la que hay que ir a conocer y a convencer. Entonces, ¿aquí en Tabasco a Fósil no lo conocen? Pues lo conoce 3 de cada 10. Ahora sí habría que analizar si eso es alto o es bajo en comparación con otros personajes. Pues por su trayectoria, a mí me parece que es bajo. Es bajo, efectivamente, y yo te diría que a lo largo del país cuando medimos hay muchos personajes que creen que son muy conocidos, pero que cuando lo analizamos no lo son. Oye, pero a ver, está similar a Soraya, ¿no? Sí. Y Soraya similar. apenas se acaba de venir a vivir a Tabasco. Bueno, y va mucho a México. Claro. Esto ni se mantiene aquí. Es un poco más conocido Juan Manuel Fósil. Quizás en alguna encuesta de campo valdrá la pena ir a preguntar qué opinan de él, cómo lo identifican, de dónde lo conocen, tanto él como los otros personajes, ¿no? Pero pues es un dato revelador. Yo te diría, es un fenómeno que se repite en prácticamente todo el país. Los políticos todo el país. son muy poco conocidos, con excepción de grandes figuras políticas. Las 9 de la mañana, 7 minutos. Pasamos con otro actor. Gerardo Gaudiano es más conocido, lo conoce. Fue candidato a gobernador. Lo conoce la mitad de la gente, pero aquí hay que ver. Tiene una calidad de opinión bastante baja, tiene un saldo de menos 22%. ¿Eso qué es? A ver, explícanos qué es tener menos 22%. ¿Cómo sacamos el saldo? Positivos menos negativos. Solo el 7.67 piensa excelente de él, el 6.39 bien, el 16.77 mal y el 19.33 pésimo. Y aquí te pongo algo sobre la mesa. ¿Qué es más importante? ¿Ser muy conocido con una mala aprobación o ser poco conocido, que los pocos que me conozcan bien, pero tener la posibilidad de seguir crecer, conociendo a más de manera positiva? Entonces, Gaudiano está mal calificado por los tabasqueños. Efectivamente, habrá que evaluar cuáles son los factores. Tiene una muy mala imagen. Tiene una mala imagen a partir de la encuesta que estamos revisando. Un saldo de menos 22%. Es muy conocido, pero la gran mayoría de la gente que lo conoce lo ve mal. Eso en una elección, si él fuera candidato de Movimiento Ciudadano, como han dicho que quiere, lo pone en desventaja. Mira, la marca política MC en Tabasco no puede vencer a la marca Morena, nos lo dicen los números. ¿Qué tendría que hacer la oposición? Buscar a personajes conocidos y muy bien evaluados para que sea el candidato el que le sume puntos a la marca política. En el caso de Morena, la pura marca te da para ganar. En la oposición ocupas un candidato que le aporte lo suficiente para poder competir contra él o la candidata de Morena en los diferentes espacios. Al día de hoy yo te diría pues, que no sería un gran candidato desde el punto de vista de la evaluación de los ciudadanos. No lo digo yo, es lo que nos dice la gente. Por estar mal calificado, por tener la gente una mala opinión de Gaudiano. Pues efectivamente, un saldo de menos 22%. ¿A quién más sondearon? Y por último, de la oposición medimos a Federico Madrazo, Pico Madrazo del Partido Verde. ¿Por qué Federico ya ni vive en Tabasco?
Pues mira, lo medimos porque es una figura importante del Partido Verde a nivel nacional y también porque la distancia pues es el hijo de un exgobernador, el nieto de otro exgobernador, hijo de un excandidato presidencial. Es decir, ¿el apellido? El apellido pesa, el apellido pesa. Ahora bien, ¿para bien o para mal? Cuando evaluamos el saldo, tiene un saldo de menos 14. El casi 9% piensa excelente, el 7.63 bien, el 11.65 mal y el 18.87 pésimo. Habrá que evaluar si lo evalúan mal por él, si lo evalúan mal por su padre, si lo evalúan mal por el apellido ¿o qué circunstancia? Sí, ¿no? Habría que evaluar más allá de una encuesta por qué está este dato. Es ampliamente conocido. Ahora hablamos de estos personajes de la oposición. Ya mencionamos PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Verde. Del PAN no mencionas a nadie. Fíjate que cuando hicimos la evaluación, pues no vimos a muchos personajes. Aquí quisimos agarrar 5 importantes, 5 que veíamos con movimiento. ¿Y ni siquiera 5? En próximas evaluaciones vamos a ver qué otros personajes e incluir gente del PAN también. Más gente del PRI, más gente de Morena. ¿Y los de Morena? Háblanos de los de Morena. Miren, en el caso de Morena evaluamos a Jaime Lastra, a Javier May, a Mónica Fernández y a Octavio Romero. En el caso de Jaime Lastra, que lo que hemos revisado en medios, pues es que se le está haciendo un esfuerzo por posicionarlo, no lo conoce el 67.24%. Pues prácticamente 7 de cada 10 tabasqueños no lo conocen. No me atrevería a hablar de su calidad de opinión, pues porque es bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo la cantidad de gente que lo identifica y que puede ejercer una opinión sobre él. Y Jaime ha tenido también mucha experiencia en la administración pública, ha sido secretario de gobierno, ahora es diputado local, presidente de la Junta de Coordinación Política, y bueno, está este dato del desconocimiento. En el caso de Jaime, yo creo que ser el presidente de la Jucopo te da la oportunidad de hacer un gran esfuerzo comunicacional de posicionamiento. Viendo sus antecedentes, sí tiene mucha experiencia, pero es uno más de los casos de trabajos de oficina, trabajos de políticos hablando con políticos y no tanto de políticos hablando con la gente. O vinculándose con la gente, Efectivamente. que eso también tiene mucho que ver, que lo vemos con el presidente López Obrador, el efecto que genera, que provoca en la gente, cómo se le acerca, es como un imán, ¿no? Patricio. Mira, después de la elección 2018 me decían, oye, es que Pepe Mid era el mejor candidato. Le digo, mira, ¿de qué se trataba esto? ¿De ser el más inteligente del salón? Felicidades, Pepe Mid, ganaste. Se trataba de ganar el concurso nacional de oratoria. Felicidades, Ricardo Anaya, ganaste. Se trataba de ganar la presidencia de México. Felicidades, Andrés Manuel, ganaste. Se trata de expresar los anhelos de la gente, los sueños, sus problemas. Y es donde los partidos y los aspirantes se pierden. Se sienten con el derecho o quieren, pero al final no se dan cuenta de su realidad. Efectivamente, y hago un paréntesis, no quiero decir que los candidatos ampliamente preparados con experiencia no tienen posibilidades de ganar. Más bien, yo le diría a este tipo de candidatos, está muy bien, prepárense, tengan experiencia, pero hagan un gran esfuerzo por salir a la calle, conocer a la gente, escucharlos antes de proponerles y pues ahora sí convertirse en líderes sociales. Seguimos, Patricio, con los otros nombres. En el caso de Javier May, es un personaje que ha crecido a nivel nacional, en posiciones nacionales, tiene un nivel de conocimiento del 58%. Un nivel de desconocimiento del 58%. Podríamos decir, redondeando, que más o menos la mitad de los tabasqueños lo conocen, pero tiene una buena calidad de opinión. Fíjate, tiene un saldo de 15, de más 15. ¿Por qué? Porque el 18% piensa excelente de él, el 9% bien, solo el 5% mal y el 7% pésimo. Y ahí está la diferencia, aunque llama la atención porque el caso de May, te podría decir, es similar al de Fósil, por lo menos en Tabasco, también dirigente del PRD, luego dirigente de Morena, diputado local, alcalde de Comalcalco, ha estado muy expuesto. Y Javier May ha competido. Yo esperaba que tuviera mayor conocimiento de la gente de él, ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que el 50% no es un número bajo. O sea, hablar de que aproximadamente la mitad te conoce no me parece un mal número, pero lo más importante en el caso de Javier May es que quien lo conoce lo ve bien.
Entonces es un dato que a mí me parece interesante y que habrá que ver en estos 3 años que quedan del gobierno de López Obrador, pues qué tanto crece y también qué intereses tendrá él aquí en el estado de Tabasco. Que además se le complica porque se supone tendría que estar dedicado al 100 al Tren Maya, que es un proyecto que lleva una demora y que le interesa mucho al presidente, es una de sus obras insignias. ¿Y cómo le haces si tienes aspiraciones en Tabasco estar allá y acá cuando aquel proyecto tiene problemas? Claro, a ver, el Tren Maya tiene que salir porque es una orden presidencial, no es la obra del presidente López Obrador. Y eso te complica pues venir los fines de semana o incluso entre semana, pues a poder venir a platicar con la gente, hacer eventos. Campaña con tu gente, pero no es lo mismo si no estás tú. Sí, o formar un gran equipo político que haga el trabajo por ti en lo local, ¿no? Bien, otro nombre. La senadora Mónica Fernández. Ella tiene un nivel de desconocimiento del 70%. Esto es 7 de cada 10 no la conocen. Efectivamente. Sin embargo, es enorme. Y Mónica, igual insisto, ha estado en posiciones clave, estuvo en bienestar en su momento en Tabasco, fue secretaria, ahora es senadora. En fin, que es una mujer que se supone pues está muy expuesta, da entrevistas, sube todo a sus redes y 7 de cada 10 personas en Tabasco no la conocen. Mira, algo que nos hemos ido dando cuenta en todo el país es que la gente olvida. ¿Qué quiero decir con la gente olvida? Podrás estar 3 años muy presente, te vas 3 y pues llega alguien más a tomar tu espacio. Creo que un problema que tiene el Senado de la República como tal es que es muy demandante. Y hay que recordar que Mónica fue presidenta del Senado, lo cual te obliga a estar prácticamente todos los días del año en la Ciudad de México. Entonces, irte del Estado, hacer grandes eventos, grandes acciones, negociar con partidos políticos, está muy bien para tu posicionamiento en la Ciudad de México. Lo vimos en su momento con algunos casos para la elección pasada de personajes que se quedaron en el ámbito nacional, que tuvieron vínculos con personajes muy importantes, que llevaban un tema de un nivel de relación con gente muy importante, haciendo cosas también muy importantes, que descuidaron Tabasco y que cuando quisieron venir, pues les fue muy difícil. Fíjate, en su momento, hace poco trabajé con una senadora haciéndole algunos estudios en otro estado de la República. Y cuando íbamos a su estado, la gente decía, siempre estuviste aquí, te fuiste al Senado y no volviste, nos olvidamos de el reclamo. ¿No? Entonces, yo creo que es un mensaje para los senadores de Tabasco, pero también para los senadores en todo el país. Está muy bien el tema nacional, sin embargo, hay que regresar al Estado, claro, si es que se aspira a seguir compitiendo y a seguir teniendo espacios importantes. ¿Cómo califican a Mónica? En el caso de Mónica, te comento, tiene un saldo positivo de 8.43, el 10% la ve excelente, el 9% bien, solo el 4% mal y el 6% pésimo. Entonces te diría, pues de los que te conocen tiene un saldo positivo. Es lo interesante, quizás te conocen pocos en este momento, quienes te conocen te ven bien, haciendo un gran esfuerzo comunicacional, territorial, pues tienes la posibilidad de construir una mejor reputación, ¿no? Ante ojos de la gente. ¿Quién más, Patricio? Y cerraríamos con Octavio Romero, otro de los personajes pues muy conocidos a nivel nacional, por todo el papel, el juego que le ha dado el presidente López Obrador. Tiene un nivel de desconocimiento del 57%, redondeándolo más o menos, la mitad de la gente te conoce. Tipo May y tipo Gaudiano. Sí. Coincide más o menos en el nivel de conocimiento. En el caso de May y Octavio es interesante, pues porque lo que hemos visto es que han caminado juntos a lo largo de los años. Y es muy parecida. Y es muy parecido tanto historia. Su nivel de conocimiento como su calidad de opinión. Tiene un saldo de más 14. Es decir, quien lo conoce bien, casi el 18 excelente, el 10 bien, el 7 mal y casi el 7 pésimo. Entonces te diría, quien lo conoce, en su mayoría lo conoce bien, números bastante similares a los de Javier May, ¿no? Son las 9 de la mañana, 18 minutos, ya explicabas tú, esta es una primera selección, un primer sondeo, un primer ejercicio en Tabasco. Evidentemente no están todos los nombres de la gente que tiene aspiraciones y que quiere.
Es el ejercicio, un primer ejercicio que nos comentas estás haciendo. Sí, efectivamente, y valdrá la pena en próximos meses poder medir a Rosalinda López, a Yolanda Osuna, a Erubiel Alonso, a los Granier, es decir, a los personajes de los diferentes partidos incluir políticos. A otros. ¿No? Bien, son las 9 de la mañana, 18 minutos. Me tengo que ir a la pausa ya, Patricio, pero no quiero dejar de preguntar. ¿Tiene contrapeso Morena? ¿La oposición le puede hacer mella? ¿Le pueden arrebatar a Morena el poder con estos sondeos que se han hecho hasta hoy? Yo te diría que al día de hoy no hay un personaje en la oposición que tenga el posicionamiento necesario para poder competir contra la marca de Morena. Quitando a López Obrador, esto es, han dicho, López Obrador es un fenómeno y si aparece en las boletas, cuidado porque barre. López Obrador no va a estar en las boletas. Sin embargo, va a su partido y el principal vocero del partido es el presidente López Obrador. Por eso entendemos entonces las posturas de la oposición que, en mi opinión, se ven desesperados en muchas ocasiones en lo que hacen porque no logran crecer y no logran que baje el presidente en popularidad. Efectivamente, vemos un presidente que en 3 años mantiene prácticamente la misma aprobación a pesar de los escándalos que han surgido. Habrá que ver si en esta recta final de su gobierno se mantiene y sigue manteniendo a su vez pues el posicionamiento de su partido político Morena, que en Tabasco tiene altos niveles de popularidad. Por lo tanto, podemos traducir de lo nacional a lo particular. En Tabasco todavía lo tiene más difícil la oposición, a diferencia que en el resto del país. Sin duda, Tabasco es el estado donde más difícil la tiene la oposición. Interesante, Patricio, agradezco hayas venido esta mañana a compartirnos estos datos. Conforme vayan saliendo nuevos sondeos, pues estaremos muy atentos de ellos. Muchas gracias. Te agradezco. Es Patricio Morelos, es de la casa encuestadora Poligrama de Monterrey, Nuevo León. Son las 9:20, yo hago la pausa, regreso con más.